trabajando tres fenómenos, tres conceptos centrales que son cuerpo, consumo y género, ¿sí? Bien, bueno, está bueno la aclaración, como hizo Silvia también la semana pasada, desde dónde uno se posiciona para pensar las dinámicas sociales, culturales. Yo tengo varios referentes, algunos compartidos con Silvia, por ejemplo Michel Foucault y Pierre Bourdieu son dos de esos referentes que siempre nos acompañan para pensar la realidad social. Y también en esta clase vamos a traer a uno de mis referentes principales, yo le llamo mis primeros amores, esos que me enseñaron a pensar cosas que desconocía, que es Norbert Elias. Norbert Elias está presente siempre en cada uno de mis trabajos. Y también Castoriadis, Cornelius Castoriadis. No lo vamos a mencionar explícitamente, pero sí está presente, claro, como una manera de pensar. Y bueno, las cuestiones de género, la referente principal desde la cual pienso las cuestiones de género es Judith Butler, que sí también la vamos a referir directamente hoy. Me parece importante empezar un poco definiendo el campo de representaciones, porque lo que vamos a hacer es hablar de las representaciones del cuerpo, del consumo y del género. Entonces, ¿qué son las representaciones? Bueno, es importantísimo para poder definir este concepto los aportes en el campo de la psicología de Serge Moscovici, y para los que tenemos un recorrido en historia no podemos hablar de representaciones sin pensar en Roger Chartier. Son como ahí los dos autores que han delineado este campo. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué son entonces las representaciones sociales o las representaciones colectivas? Son fenómenos compartidos por los grupos sociales que se instituyen a partir de informaciones, opiniones, imágenes, actitudes que circulan en la sociedad y se naturalizan. O sea, dicho en otras palabras, son aquellas representaciones, aquellas opiniones, ideas que se terminan instalando como verdades y que configuran o son la base de lo que llamamos el sentido común. O sea, nuestro sentido común está conformado por ese campo de verdades que circulan y que esas serían las representaciones. Bueno, ya desde la semana pasada venimos considerando una multiplicidad de representaciones que afianzan esas ideas que la naturaleza y especialmente los animales están al servicio de los seres humanos. ¿Te puedo interrumpir? Sí, no, por favor. Eso, por favor, con libertad pueden... No quiero interrumpir porque viene así limpia, ella es una cosa, es un caudal de claridad y limpieza. En cambio, yo soy de la digresión permanente. Pero, perdón. Muchas gracias. En realidad lo que hacemos siempre son enfoques desde distintos lugares, nos paramos en distintos lugares en las ciencias sociales. Yo, por ejemplo, la semana pasada no dije la palabra representación en ningún momento, porque ella la está tomando desde el ámbito fundamentalmente de la historia cultural, de la historia de la cultura. Yo me paré en el ámbito y la palabra ideología, pero ahí estamos convergiendo, te estoy diciendo, ¿no? Fíjate esto que ella acaba de decir, todo ese conjunto de creencias que atraviesan la piel, que están naturalizadas, que no las cuestionamos de lo tan naturalizado que está. Entonces habla de representación colectiva y yo la semana pasada te hablaba de ideología. Pero estamos diciendo lo mismo, ¿eh? Exacto. Son enfoques. Dale, exactamente. No, y me parece que por ahí representaciones es es un concepto que nos permite pensar la multiplicidad, que no es, digamos, algo uniforme, tan masivo, tan cerrado, sino que digamos, pero es lo uno y lo otro. Es a su vez estas nociones naturalizadas, pero es también la posibilidad de desnaturalizar ciertas nociones si construimos otras ideas. Por eso a mí me gusta representaciones. Claro, yo digamos, la semana pasada yo me paré en un marxismo bastante duro. Claro.
¿cierto? Y ella acá viene y ablanda todo a partir de Chartier, de la historia cultural, pero vamos por lo mismo, Sí, ¿cierto? por supuesto que están en diálogo permanente, Sí. y nos ayudan a pensar. Y otra cosa, ya que estamos, respecto de esto, bueno, una de las compañeras la semana pasada definió de manera espectacular el especismo, diciendo esto de pensar que los animales están para nosotros y no con nosotros. Me gusta pensar estos enfoques y las ideas, bueno, en este caso el antiespecismo, como la lente con la que miramos la realidad social. O sea, hoy vamos a traer un montón de autores que no necesariamente nos hablan, tienen este enfoque antiespecista. Nosotros claro, exactamente, conectamos sus ideas a nuestros ideales antiespecistas. Otro Sí. bocadillo, perdón, ya después no hablo más. No, hable, por favor. Estamos, ¿sabés qué? Lo que te está diciendo, lo que dice Mechi, es que no está construido, estamos en construcción de un paradigma que no está armado. Entonces, hola, ¿qué tal? Entonces acá tenemos todo por decir, como dice, nos paramos. ¿Desde dónde nos paramos? ¿Dónde dijiste dónde viste que un docente diga, y de hecho hay que empezar a decirlo? Yo soy una docente que se para en la clase desde una perspectiva antiespecista. Eso no está dicho, lo tenemos que empezar a decir nosotros y a construir nosotras y a construirla en nuestros programas, etcétera. O sea, en parte tenemos que socializar esto. Esto que decía hermoso, ¿no? Claro, no se me había ni ocurrido esto, ¿no? La perspectiva ¿de dónde te paras? Yo soy marxista, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy antiespecista. ¿Cómo es esto de antiespecista? Es el rechazo a todas las formas de opresión de los cuerpos ajenos, donde incluimos y hemos eliminado las barreras en relación a las demás animalidades. Exacto. Y funciona como un enfoque también, como una lente, como les decía. Nos ha pasado con las cuestiones de género, la ESI, cuando abrimos los ojos respecto de las desigualdades de género, no les pasaba que después miraban la tele, escuchaban una canción, hablaban con el vecino y veían desigualdad de género en todos lados, porque nos habíamos puesto esos lentes. Bueno, exacto, el antiespecismo debe funcionar de la misma manera. Nosotros, digamos, poder leer en clave antiespecista hace que, bueno, hagamos esta construcción. Y les va a pasar. Después de este curso, seguramente. Es lo que tenemos que hacer entre todos, los que acordamos, digamos, en una mirada de respeto y de justicia hacia los demás animales, ¿no? Exactamente. Bien, así que, bueno, la complejidad de esos discursos que generan esas representaciones. Justamente, lo complejo es que se inscriben en una multiplicidad de problemáticas y terminan por organizar un sistema económico, social, cultural que se asienta en infinitas capas de ideas, de saberes, de conocimiento, y que, bueno, ahí estamos tratando de desmantelar. Bueno, la propuesta entonces es que podamos abordar con el objetivo de desnaturalizar los discursos especistas respecto del cuerpo, del consumo y del género. Y esto también vale la pena aclarar, o sea, estas cuestiones están en constante interrelación. Uno de los campos está, digamos, reforzando el otro. No es que están separados, pero por una cuestión operativa, metodológica, y hacemos esta selección de tomarlos por separado para poder abordarlos. Pero nunca perdamos de vista que están en constante conexión, ¿sí? Bien, y bueno, la idea es que vayamos pensando estas cuestiones y vayamos tratando de ejemplificarlas en algunas imágenes, sobre todo de publicidades, para poder percibirlas con más claridad. Entonces empezamos por el cuerpo, que vendría a ser, esto es lo que les decía, fenómenos en interrelación permanente. La idea es desnaturalizar los discursos especistas y, como decisión operativa metodológica, abordarlos uno a uno. Entonces empezaríamos por la cuestión del cuerpo. Para pensar esta dimensión social y cultural, como les decía antes, para mí Norbert Elias es como el autor que trajo esta problemática y la incorporó a las ciencias sociales. Y también les recomiendo los textos maravillosos de George Vigarello, que es otro autor que trabaja las cuestiones de la corporalidad, la historia del cuerpo.
La definición concreta para ver qué es esto que llamamos cuerpo la tomo de Rosy Braidotti, que es una autora Foucaultiana, que ella describe la corporalidad como el espacio de intersección entre lo biológico y lo social, que articula la supuesta facticidad de lo anatómico con la dimensión simbólica del lenguaje. Dicho en otras palabras, nuestros cuerpos constituyen una materialidad biológica, con ciertas características anatómicas, fisiológicas. Sin embargo, están atravesados por una multiplicidad de representaciones históricas, sociales, culturales. O sea, es lo uno y es lo otro. Es la materialidad, pero también es la cuestión simbólica en relación a esa materialidad. Bueno, Norbert Elias nos dice que nuestros cuerpos asistieron a un proceso de civilización por el cual comemos de cierta forma, nos higienizamos, nos vestimos, hasta dormimos de una manera, y ninguna de esas prácticas es natural y tampoco es antigua. Es bastante reciente la configuración que tenemos de estas prácticas en la historia, si tomamos la historia de la humanidad. A veces pensamos que la gente comió, se vistió, se sentó de la misma manera siempre. Bueno, eso no es así. El otro día, disculpame, veo estos documentales, cosas que uno ve, y veo gente, qué sé yo, de esto digo para esto de lo cultural que uno lo tiene naturalizado. No sé en qué lugar de la India o no sé dónde, están todos sentados en el piso y comen y agarran agarran como con palita con la mano, agarran la comida así, de algo que es común, como de un plato común, y esto que es lo cultural, me echa para atrás, me provoca un rechazo tremendo, gente que agarra y come así, y vos decís, cultural y lo entiendo perfectamente, pero esto te grafica enormemente esto de que este cuerpo que creemos que es pura biología, no lo es, ni siquiera caminar es el caminar en dos patas es un aprendizaje. Vieron que cuando encuentran o encontraban el niño salvaje de no sé dónde, el niño salvaje de no sé dónde, que eso lo han utilizado los psicólogos y todo, por supuesto que no habla así sonidos culturales y que camina en cuatro patas o se arrastra o se va relacionando. O sea, el cuerpo que nosotros consideramos que es biología y que es naturaleza es el atravesamiento tal cual lo ha definido entre biología y cultura. O sea, el cuerpo es cultura. Se construye luego, en ese cruce. Claro, luego hay otros atravesamientos que están también puestos enteramente que tienen que ver con la época y con la clase. O sea, totalmente. Vas por ahí. Se naturaliza de tal manera que escapa al cuestionamiento. Exacto. Claro. Sí. O en todo caso nos genera rechazo cuando no está atravesado por los mismos códigos. Pero si está dentro de lo que consideramos como normal o exacto. Ni siquiera se cuestiona. Sí, no podemos ver que no es natural. Exactamente. Bueno, y podemos pensar, como decíamos, el cuerpo desde muchas dimensiones, pero es interesante lo que Braidotti dice para pensar la actualidad. Ella dice, en el cuerpo en la actualidad se ha vuelto un objeto de consumo, que marca el triunfo de la imagen y el cuerpo se convierte en pura superficie, exterioridad sin profundidad, un teatro móvil de sí mismo. ¿Qué implica, ese triunfo de la imagen? Una de las hipótesis fundamentales de Vigarello en su Historia de la Belleza es que en la actualidad hay una notable asociación entre salud y belleza. Los discursos estéticos actuales convierten al bienestar en un principio de embellecimiento. O sea, esto de tenemos que estar supuestamente hacer determinadas dietas, tener determinadas prácticas para estar saludables, pero lo que subyace en realidad es ajustar ese cuerpo a los parámetros de belleza vigentes, ¿sí? Y ¿cómo entra el especismo entonces en estos discursos? En términos de Butler, hay cuerpos que importan, y esos cuerpos que importan hacen un uso y abuso de otras corporalidades, con la justificación de los discursos médicos, de los discursos de la belleza que veníamos señalando. Y ahí aparecen las primeras imágenes que me gustaría que ustedes aquí puedan participar. Por ejemplo, acá, ¿qué podemos ver? Si les resultan familiares estas imágenes, si las han visto. ¿Con qué lo podríamos asociar?
Con libertad, vamos. Me pongo en profe de secundaria y... Yo no los conozco a ninguno. Sí, este no... ¿Qué tipo de dieta es? La dieta keto, claro, implica un aporte grande de proteína que como que la ligan directamente al consumo de animales. Directo, ahí está. Exactamente. Y el otro también. Exacto, son las dos. Digamos, las dos tienen que ver con eso. El ayuno intermitente de dieta cetogénica es casi lo mismo que dieta keto. Exactamente. Pero bueno, aparece esta idea, ¿no es cierto? El cuidado, o sea, cierta dieta, supuestamente la salud, el bienestar. Bueno, y no nos preguntamos con qué costos, digamos, sostenemos esto. No, déjame una pequeña. Sí, por favor. Una pequeña, ya no quiero silbiarla. Una pequeña. Yo cuando empecé a ser vegano, mi viejo me dice, pero eso te va a hacer mal a la salud. 5 stent tiene mi viejo. Claro, tal cual. Siempre internado y le dices, Te va a hacer mal a la salud. Aparte todos se preocupan por la salud cuando les decís que sos veganos. O sea, antes Claro, si no llevas... existe ese discurso Sí. antes si vos le decís como papa frita, como Tal me cual. voy a McDonald's, nadie te dice la salud, las proteínas. Exactamente. Bueno, vamos con la que No sigue. se cuestiona porque está dentro de la circunferencia de lo natural. Exacto. Todo como Tal Ahora, cual. lo que va de la mano con Y el aparte, modelo de asentado belleza, salud y todo y eso. asentado en discursos médicos, porque tenés los nutricionistas que te arman el plan, que te dicen que eso es lo mejor. En el gimnasio, digamos, las recomendaciones de los personal trainer. Avalados por vitamínicos que hay también. Ahí está. Ahí, por eso la otra La era... propaganda esa de Carola Reina con una hamburguesa y dice, me tomo este, y la nutricionista que le dice, si el pescado no te gusta, lo avalo no sé qué, y el hijo de Cormillot ahí. Son Claro. tenebrosas. Sí, pero son figuras de poder. Claro. Exactamente. Espero que con el editorial frontal esto como que dé un vuelco, pero bueno, lamentablemente no creo que sea definitivo porque siempre hay intereses. Seguro, totalmente. Bien. Bueno, ahí tenemos los suplementos también, que el colágeno. Ahora está de moda, que parece que si uno no toma colágeno va a morir ahí en un instante. Bueno. Bien. También, nuevamente. Wow. Cartílago de tiburón. Bueno, Cartílago de tiburón. sí. Nombre Parecido de a la marca, propaganda es esa que decías, porque algo del pescado es, pero no me acuerdo bien. Sí, la que Claro. te estoy diciendo, esta que dice, no te gusta mucho el pescado, Sí, toma la pero- pastillita, no Como si sé fuera qué. lo mismo comer Claro. un pescado que comer la pastilla, que Tal tomar la cual. pastilla. Ese es el tipo. Antes que pasaste lo de colágeno, me hiciste Sí. acordar, una compañera hace poco comentaba que justamente para adquirir más colágeno se estaba haciendo una sopa de huesos, Claro. por el colágeno de los huesos de los animales, digamos. Claro. Me pareció espantoso. Bueno, Justamente. y los suplementos de colágeno son eso. Son... Pero ahí directo. Claro, sí, Claro. tremenda la imagen. La imagen. Pero a veces también no asociamos que lo que tomamos en capsulita no es más que eso. O la gelatina que consumimos es eso también. Bueno, Claro. tremendo. Una vampira, tu amiga. Sí. Claro. Bueno, y También ahí. andás a ver si eso es verdaderamente así, porque Claro, todo sí, es para vender Eh. millones, porque también, ¿qué sería el principio? Que el otro tiene colágeno, vos te lo tomaste y te agarraste el colágeno del Claro. otro. No sé Claro. si eso funciona. Yo no, No. sé nada de anatomía ni de biología, Sí, sí. pero sospecho enormemente que eso no Bueno, es así. hay una doctora Ahí que... pasa con la B12 también. Claro. Como muchas veces de vaca. Sí, la gente sí. se piensa que consumiendo vaca la adquiere la B12. Exacto. que es Claro. Porque las vacas son específicamente inoculadas con B12, por eso hay mucha gente que tiene deficiencia de B12 Exacto. teniendo una dieta Sí. normal. Ujú, totalmente. No, una doctora, bueno, Evelyn Rey, que Sí. ella dice, pensar que tomando colágeno vas a desarrollar colágeno es como pensar que si te comes un plato de pelo vas a tener mejor pelo. Y es como eso, bueno, Eso. entonces se ve que me funciona más o menos algo que es sentido común, pero es sentido común, Sí, sí. digamos, que velo, o sea, me tomo, está bárbaro, como pelo me sale pelo, o sea, Sí, es no raro tiene, eso, es y raro. se promociona de esa manera. Exactamente. Y bueno, como decíamos, también la cosmética, sabemos que, digamos, ahí la mayor parte de la cosmética tiene
está fundamentada en la explotación animal, pero bueno, la necesitamos por ciertos parámetros de belleza y de salud. Bien. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, como decíamos, las recomendaciones son esas. Estamos muy familiarizados con el consumo de proteínas para estar saludables, los suplementos de colágeno, la nutrición de la piel y la medicación, porque también lo que a veces no somos capaces de ver es lo que hay detrás de estos productos, como dice Donna Haraway. Es una frase tremenda, dice ella: detrás hay industrias de granjas de engordes destructoras del ecosistema, transformadoras del trabajo animal y humano, mutiladora de las almas multiespecies, amigables de las epidemias, promotoras del monocultivo y rompecorazones de las transespecies. En ese texto también Haraway se pregunta cómo, siendo feminista, nunca había reparado en la explotación y el sufrimiento animal detrás de la industria farmacéutica y de los tratamientos de salud. Y lo interesante del texto ese, que yo se lo subí al Classroom, es que dice también de los tratamientos, no solo para humanos, también para los animales de compañía o los animales llamados domésticos. O sea, se explota a otros animales para tratar la salud de estos animales. Y eso también muestra la jerarquización dentro del mundo animal. Y ella dice esto que me encanta, que sintió mucha vergüenza al darse cuenta de toda la explotación animal detrás, sobre todo de los suplementos, suplementos hormonales para la menopausia y para las perras, para la incontinencia urinaria. Dice, sentí mucha vergüenza porque yo sabía que había compañeras trabajando el cruce de feminismo y antiespecismo, pero a mí no me había interesado la temática. Y que para ella fue un estímulo esa vergüenza, un estímulo para repensar y recrear de por vida las propias responsabilidades. Así que, como decíamos también la semana pasada, muchas veces estos análisis tocan fibras muy profundas y nos generan mucha incomodidad. Pero bueno, que me parece que está bueno pensar eso que nos genera como el primer paso a la construcción de prácticas conscientes que sean más empáticas y que sean antiespecistas. Bocadillo. Por supuesto. Yo parezco acá chirolita. No, me encanta. Por favor. Yo, digamos, suelo pensar muy radicalmente las cosas. Yo creo que no se puede ser verdaderamente feminista si vos generás y provocás opresión en otros seres a sabiendas. O sea, no hay manera de ser feminista y ser especista. Es como una contradicción en términos, porque la cabeza de la feminista especista es una cabeza tan opresora como el patriarcado. No sé si me doy a entender. O sea, hay una continuidad en eso. Entonces, si vos sos feminista... Dale, sí. No, yo quería decir Dale. que en realidad se conoce muy poco, porque yo no conozco nada de esta temática. A partir... Vine porque me interesaba. Sí. Y empecé a conversar con mis amigas, qué sé yo. Se generaron unas conversaciones impresionantes, pero porque no sabemos nada, no hay información sobre eso y no hay información que esté al alcance. Es hermoso lo que estás diciendo para nosotros. Ay, sí. Que esto es llevado a otros Gratificante. lugares, a los lugares informales, a los lugares formales, a generar y promover la ola. Sí. Fíjate vos que qué tremendo es decir, o posicionarse y decir, yo soy feminista, defiendo los derechos de todas las mujeres y de los demás colectivos, trans, bla, 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 que van todos asociados, y sin embargo, soy una opresora que va y compra en la carnicería cuerpos destrozados de hembras y machos que padecieron, que fueron torturadas, mutiladas, etcétera. Y yo que tengo una frase horrenda y malvada, y digo, acarreando carne para el macho, digo yo. Cuando yo veo y me quiero matar, se ríen cuando me quiero matar, cuando voy al supermercado, lo que sea, y veo todas las mujeres rodeando los cadáveres en las góndolas. Y mi imagen es esa, la mujer acarreando carne para el macho, porque ahí, bueno, ahí eso es un tipo de asociación que hace Carol Adams, Sí, ¿no? sí, después la vamos la va a a tomar. trabajar ella, pero Sí, es sí. esta asociación Sí, directa sí, total. entre la masculinidad y la carne. Pero aparte hay otro bocadillo acá también, que va en paralelo, que es el familiarismo.
Yo digo, ¿qué pasa si mamá cocina, etcétera, etcétera, dice un día, no, yo no cocino, no es que no, yo no cocino más carne de animales asesinados, no cocino más carne, eso que se llama carne, que es un eufemismo, ¿cierto? Que es una revestida de lo que es. ¿Qué pasa si mamá dice, acá en mi mesa no hay más carne? La manda del psiquiatra. Sí. La dejan de querer. La dejan de querer. El horror más grande de las mujeres, no ser queridas. ¿Qué pasa si mamá dice, acá no hay más carne por esto, 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 esto y lo otro? Le van a decir que está diciendo taradeces, que le lavan la cabeza, que está en algún tipo de moda, o Una nueva secta. secta, o algo así. ¿Y qué pasa si ella justifica lógicamente, argumentativamente? Pero Vos aparte, hacés- fíjate vos la relación de poder, ¿quién manda? Mamá cocina para todos, por eso te digo, acarreadora de carne para los machos. Los machos familiares, porque ¿sabés qué? Porque si hay mujeres en la familia, a nadie le importa que come lo que venga. No, funciona de otra manera. O sea, una mujer le dice, mira, nos comemos esto, nos comemos lo otro. Sí, no hasta pasa llega, nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué pasa si vos decís, no? ¿Qué pasa con los machos de la familia? Bueno, sí, hizo una cosa así. Sí, después igual lo vamos Sí. a repensar también y a retomar totalmente. Bien, así más o menos esto sería lo que tiene que ver con la corporalidad. O sea, tengamos presente esto. En la actualidad, la corporalidad se construye en el cruce de belleza y salud. Van de la mano. Entonces, bueno, la idea es detrás de, digamos, cómo ese cruce también refuerza esta mirada especista. Yo necesito tener cierto cuerpo y para tener ese cuerpo hago uso y abuso de la explotación animal. O ciertos maquillajes, por Sí. ejemplo, está la propaganda, yo porque los bombardeos de propaganda que me llaman la atención, que si pudiera le escribo, pues yo cuando puedo escribo y eso, a las marcas y eso, a la propaganda de Avon que dice, mira bien, mira de nuevo. Y yo decía, sí, mira bien lo que le hacen a los animales en el testeo, el destroce y la tortura de todos los animales que Avon tiene encerrados para que ellos vendan y digan, mírame bien, mírame bien. Tal cual. Así es, así que bueno. Ahí está también la capacidad de uno de empezar a reflexionar y saber que uno puede elegir y no ir como zombie. Bueno, supermercado me parece horroroso. De por sí, Supermercado, de por sí. Pero bueno, Que y empezar no a te leer, creas. empezar a leer las etiquetas, Claro. algo tan importante, y poner a prueba nuestro derecho realmente Claro. de elección y de Tal qué es cual. lo que estoy consumiendo, ¿no? Sí, y tener también en Descartar cuenta eso, que la construcción del discurso salud-belleza es una construcción. Totalmente. Eh, De arriba. y que también no es antigua, es muy contemporánea, muy reciente. Entonces, por la belleza en otros momentos de la historia iba por otros lugares. Sobre todo es durante el siglo XX que se asocia, digamos, a la salud, todos los discursos médicos para construir ese cuerpo con en determinados parámetros de belleza y bueno, y haciendo uso entonces de todos los productos que sabemos su origen. No sé si quedó claro, alguna pregunta respecto a esto, a este eje. Igual, digamos, para pensar el cuerpo hay un montón también podemos pensarlo desde distintos lugares, por ahí este fue el cruce que planteamos hoy, pero ustedes lean, analicen, busquen a Norbert Elías Vigarello y demás y se pueden desprender un montón de otras ideas. Claro, a mí lo que me parece súper interesante este acento que pone Mechi, que la belleza está ligada hoy día en todo el aparato publicitario a la salud. O sea, más vale que consumas esto, si no te vas a enfermar. Exacto. Y en realidad, bueno, es una construcción es una construcción justamente para vender, ¿no? Totalmente. Y se arma todo el círculo. Se arma todo el Exacto. Te terminás enfermando y consumiendo todos los medicamentos Sí. que aparecen en los laboratorios, la pastillita y así mueve la rueda. Sí, totalmente. Es así. También hay otro texto maravilloso de Vigarello que se llama La historia de la obesidad.
Y ahí también muestra todos los discursos que reforzaron en la actualidad la idea de que la obesidad es sinónimo de enfermedad y además y sinónimo de alguien que descuida a su persona. Como antes era la delgadez en otros tiempos. En otros tiempos, exactamente. Sí, totalmente. Así que bueno, son temas, digamos, sobre los que hay que pensar un montón, porque es como que también uno dice, decía la compañera antes, de esto no sé, nunca lo había pensado, no se habla. Bueno, estas construcciones respecto de la historia cultural también son muy recientes, son preocupaciones de hace 30 años. Cultural y también son muy recientes, son preocupaciones de hace 30 años para acá, así que todavía hay que seguir pensando mucho más. Bueno, vamos entonces al segundo de los fenómenos, al segundo de los conceptos, que es la cuestión del consumo. Bueno, la dimensión social del consumo fue abordada por muchos autores. Por ejemplo, Lipovetsky habla de la sociedad actual como una sociedad hiperconsumista que realiza una clara identificación entre felicidad y satisfacción del máximo de deseos y la renovación sin fin de objetos y diversiones. O sea, hay que consumir porque eso nos da felicidad, nos da placer, y el placer es la búsqueda más importante que tenemos en la actualidad. También en el contexto del siglo XX, Richard Sennett dice que se fortalece una ética individualista que invita al individuo a priorizar sus sentimientos, sus necesidades y su gratificación personal por encima de todo lo demás. Se fortalece una cultura fundamentada en el narcisismo o en el hedonismo individual. Y ahí volvemos a las imágenes, a ver, los escucho, a ver qué asociación clarísima, acá está clarísimo, aparece. Esto que más te puede comprar. Ay, qué tremendo. Ay, sí. Exacto. Pero eso es algo bastante común de ver siempre, de que como que la mujer siempre tiene dinero y va a comprar ropa, como si fuera, no sé, Sí. como si fuera lo único que puede hacer, ¿no? Tal cual. Y lo que más gratificación te genera, poder comprar, tener cosas, los objetos, la infinidad de objetos, y así también, bueno, los autores dicen, la infinidad de necesidades que se crearon y que son de nuestra época, que no existieron nunca antes en la historia, que en realidad son deseos, no necesidades. Bien, acá tenemos Con lo que otra. vamos también a otra cosita Sí. ahí para desplegar. El deseo no es en el vacío, el deseo también es una construcción. Digo, no, por las dudas. Totalmente. Siempre Me lo vol- merezco. Me lo merezco. Claro, quiero, puedo y me lo merezco. O sea, esto del individualismo llevado al extremo, no me importa lo demás, soy yo, acá en el centro, y mis deseos tienen que ser, digamos, los tengo que realizar, porque en eso me desarrollo como persona, digamos, está pensado desde ese lugar. Y las redes sociales me parece que ampliaron muchísimo esto, porque todo el tiempo tengo que estar mostrando si voy a un restaurante lo que como, si me fui de viaje, dónde estoy. Con respecto a lo que decías antes de que el deseo es una construcción, que concuerdo, en las aulas a veces trabajo con las publicidades y bueno, siempre surge el comentario de decir, bueno, pero si eligió hacerse esa operación es porque quiso. Entonces hay una línea muy delgada entre lo que es el deseo y una imposición cultural y social, y que es muy difícil hacerles ver también a los chicos, Claro. a los adolescentes, pero bueno, tienen otra apertura también para Sí. trabajarlo. Claro, y no- es cierto, es que lo que aparece permanentemente es eso, no es lo que quiero, hay una frase con la que nos reímos siempre, sé tú misma, sé tú mismo. ¿Qué es ser uno mismo? O sea, o ahora que me revise esta operación voy a ser yo misma al fin. Y vos decís, ¿qué va a ser? O sea, ¿quién eras antes? ¿Quién eras antes? Es como si fuese algo que me pongo y me saco. Y bueno, entonces vamos ahí a unos lugares como mucho más útiles. Yo por lo menos, eso también es otro planteo que hice la semana pasada, de que nosotros medianamente mantenemos la misma línea. O sea, la idea es que no hay un sujeto con mayúsculas, sino que somos devenir y construcción histórico-social.
O sea, estos que somos nosotros ahora no somos los mismos que eran ni los romanos, ni en el medioevo, ni en el principio del 1900 los mismos argentinos. O sea, no hay un sujeto con mayúscula, hay esto que llamamos sujeto y subjetividad es, como dijo en parte Meche al comienzo, somos un cruce de fuerzas, culturas, pero ahí es donde aparece todo esto, deseo ajeno, que es lo que proyectan en vos, etc. A ver, ¿cómo decir? Quiero decir, vamos siendo. Entonces alguien que dice, sé tú misma, y vos decís, ¿qué es ser tú misma? Uno va siendo en relación a los contextos, en relación a los otros, en relación a la época, al lugar, a la clase. Entonces, bueno, me parece que es eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta perspectiva individualista, narcisista, se potenció muchísimo con todo el discurso de autoayuda, que es además el discurso retomado por ejemplo, las revistas de publicación masiva de los años 80, 90, los 2000. Es eso. Es, digamos, sos vos, tenés que ser tu prioridad, tenés que ser feliz, sentirte bien con tu cuerpo, con tu alma, toda esos discursos que proliferaron un montón, que hay bestseller de autoayuda, y las revistas en su momento. Ahora después la virtualidad, digamos, y la digitalidad cambió un poco eso, pero se vendían millones de revistas que con estos eslogan. Entonces, bueno, creo que potenció todo todo esto. Todos estos discursos también llegaron a las escuelas, digo yo. Sí, con la educación emocional, gran parte de la educación emocional es esto. Sí. Bueno, resolvé, digamos, tu conflicto porque vos tenés que estar en paz, en armonía. Pero escúchame, como me dijo una alumna, que le dijo una profesora, tenés que estar en armonía, está siempre, y me dice, profe, se me murió mi papá hace 6 meses, o sea, yo no estoy en armonía con nada, y no, soy incomprendida, y claro, hay momentos en los que no se puede estar en armonía, uno no puede ser feliz, o sea, es una construcción. Claro, es como si fuese la dictadura de la felicidad, exacto, de estar fiebre sonriente, de ser siempre amable. Te voy a observar a la primaria, a nivel inicial, te tocó, como yo tenía la formación ética. O sea, ¿qué entienden por formación ética? No se entendieron esto de la educación emocional en algún momento. Entonces voy y estaban, es impresionante, ¿no? Esto, porque decían, bueno, hay que poner todos los pensamientos malos en una botella y enterrarlo. Ay, por favor. ¿No? Entonces, Eso es pensamiento. pero además de eso, pero lo más terrible de todo eso, para mí era esto. Entonces ponían emociones buenas y emociones malas, y el enojo era una emoción mala. Entonces, en cierto sentido, hay una persecución al derecho a enojarse, digamos, ¿no? O sea, pero hay una evaluación negativa que tiene que ver precisamente, a mi criterio, con que esta lógica del consumo, del autoconsumo, como un consumo inmediato, lo que diluye es la conciencia sobre el otro y la conciencia política, en dos niveles. Por un lado, no hay un otro con quien construir, porque lo que tengo que hacer es consumirme, ¿no? Que yo vi una frase en un shopping que una vez leí que decía, "Life is short, buy it now". La vida es corta, cómpralo ahora. Y en otro sentido, hay una disolución del otro, en el sentido de, por ejemplo, en el caso del tema especista, decir, bueno, la elección de consumo es personal, entonces no hay un otro ahí que yo esté consumiendo, sino que en cierto sentido es mi derecho. Es una cuestión de gusto, que es lo que todos nosotros nos dicen. Seguro. Bueno, ¿por qué venía a molestar si es una cuestión de gusto? Entonces, en cierto sentido, esta hiperindividualización disuelve la conciencia política a partir de disolver la categoría de otro, digamos. Exacto. Hay varias cosas. También otra imagen que para mí es muy fuerte, que es de estos tiempos de la educación emocional, es la confesión. El regreso de la confesión. Esto que sale con las rondas de a ver a vos qué te pasa, a ver a vos qué te pasa, a ver a vos qué te pasa. Es tremendo eso, porque es como la extirpación que hacía, digamos, se me vino hacia la cabeza la iglesia y los curas cuando vinieron acá a América, que querían hacer que confesaran los indígenas y lo ponían ahí, le decían que confiese los pecados, y el indio con sus categorías
cósmica, no tenía ni idea de lo que le hablaban. Entonces, Ya sabés que era un pecado. no, hay una fuente bárbara porque empezaban a decir, Grusinski trabaja eso, empezaban a decir cualquier cosa para conformarlo al que tenían adelante. O sea, y la otra vez vi algo muy terrible en este mismo sentido, o sea, voy de un lado al otro, digo, esto de tener que decir lo que a uno le pasa adelante de otra gente, porque, o sea, si querés lo haces, si no, no lo haces. Esta compulsión a confesar. Es confesión eso de sentarse en una ronda y a ver a vos qué te pasa. Entonces yo tenía gente amiga que trabajaba en esas rondas ¿Y de vos qué convivencia, sentís? decía, no, acá lo único que hablamos es cómo te va en tal materia, qué dificultad tenés. Pero de eso se hizo cualquier cosa, hagamos una ronda. A ver, ¿por qué estás triste? Pues, o sea, es tremendo porque es lo que dice Guille en relación muy fuerte a la exaltación de una subjetividad que tiene que dar cuenta y confesar permanentemente lo que pasa y la ruptura total de una instancia superior que sea política. No sé si me doy a entender, eso quería decir. ¿Y cuál es el problema de la ruptura de una instancia superior que sea política? Pensar en términos de comunidad, en la polis. O sea, acuérdense ustedes, a mí me gusta siempre, suelo decirle a la gente idiota, en el sentido griego de la palabra, y malvado también, pero el sentido griego de la palabra es el que no se preocupa y no entiende los asuntos de la polis, de lo público, de lo que a todos importa. Entonces, esta exaltación de ese individualismo permanente y la confesión construye idiotas, en el sentido griego de la palabra. Entonces vos le decís, pero ¿y vos qué pensás de esto? Pero vos le votaste a ese candidato que dijo eso y eso, ¿no te diste cuenta lo que dijo? No, era lindo. Es tristísimo lo que digo, pero es así, pero funciona, ¿no? Bueno, disculpa. Sí, no, por favor. Bueno, seguimos. Las imágenes de felicidad asociadas, entonces. Como si fuera que tomar una Coca-Cola te da felicidad, no sé, la verdad que... Además a la mañana, o sea, vos ves a los chicos a la mañana temprano comiendo pancho y tomando Coca-Cola, terrible, como si fuera un gran alimento, no sé. Y no solamente a los chicos, a mi escuela profesores que si no toman una Coca-Cola parece que... Claro, sí. Bueno, aparecerá McDonald's en algún momento. Es que es la asociación directa, desde la niñez, asociar la felicidad a este consumo es tremendo. La cajita infeliz. Claro. Bien. Así que seguimos entonces pensando un poco esta cuestión del consumo. Sobre todo en nuestro país los autores acuerdan que a partir de los 90, especialmente desde los 80, pero sobre todo a partir de los 90, se profundizó esta cultura del consumo y ese momento coincide con la instalación de los shoppings y las cadenas de comida rápidas, que como indica la autora Mónica Gragnolini, se hallan en el centro del capitalismo y de la explotación animal. Son megacorporaciones alimentarias que han transformado la dieta, la fuerza de trabajo, la agricultura, producen una concentración de la propiedad agraria, producción masiva de ganado, millones de animales torturados, asesinados que se procesan pasando por una cadena de comida en serie al estilo fordista de fábrica o de producción industrial. Y bueno, estamos muy familiarizados con las imágenes estas que se evocan desde la niñez, o sea, ahí está la ideología y estas representaciones que configuran un sentido común desde la más temprana edad. Eso es lo tremendo. Que aparte hay toda una cuestión, lo que se cuestiona hoy en día es precisamente la alimentación y todo, se van reformulando. Porque ahora no solo es la hamburguesa y las papas fritas y el chocolate o el helado, no, también son las patitas de pollo con a lo mejor en vez de un helado una manzana. O sea, se van ayornando a los tiempos. Y en la Serenísima, por ejemplo, la leche de almendra de maní. Claro, exactamente. Si eso escapara de... Sí. La vez pasada alguien me decía que el tema de los sellos, le buscan la vuelta para que no tengan que tener sellos, pero es una porquería igual. Pero claro. Como que el mínimo valor no de... Porque es una cosa estandarizada. Exactamente.
Entonces le buscan esa vuelta para no tener que poner tantos sellos, porque es obligatorio ahora. Sí, totalmente. O sea, la industria se va acomodando y no deja de ser explotadora, torturadora y demás, pero bueno, se va maquillando, de alguna manera se maquilla y la gente piensa que consume algo un poco más saludable y bueno, y sigue en la ciencia en ese mecanismo, totalmente. Que no dé los valores por encima de tanto como para que no tenga que meterle el sello, pero claro. Sigue siendo. Sí. Terrible. Ahora, volviendo a esto, hola. Buenas, ¿qué tal? Yo vuelvo a la escuela, ¿no? Vuelvo a la escuela y ya digamos, porque mi queja al comienzo fue con los materiales en sí, y lo que yo planteaba la otra vez a través de ciertos pedagogos críticos, el currículum oculto, ¿no? La escuela y la maestra y los maestros que no preguntan jamás o no se cuestionan jamás qué es lo que se come en la escuela. No sé, o como vos decís, bueno, agregan ahora los mandan con una mandarina a la casa o una cosa así, pero no hay un cuestionamiento jamás acerca de lo que se come en la escuela. Entonces, bueno, que eso también, una vez se lo comenté que yo, estos problemas, voy a decir, bueno, salen de no sé qué viaje y le digo, no, mira, le digo, esos viajes, le digo a la directora, desde que salen hasta que vuelven, están con la hamburguesa, la fogata comiendo el asado y todo eso, por lo tanto no. Claro, dice, tenés razón, sí, y me dice, lo que pasa es que les gusta. Y yo le digo, ese es el argumento de los pedófilos. ¿Qué le dice? Claro, decir que vos sostenés algo, mira, que tu única razón es porque te gusta, es tremendo. O sea, si yo te estoy diciendo que detrás de tu alimentación hay un sistema sumamente perverso que deja infinidad de cuerpos mancillados, torturados, violados en el camino, y vos decís, pero me gusta, ese es el argumento del pedófilo. Claro. Y ahí quedó, me dice, tenés razón. Bueno, decir que, digamos, claro. Está bien, me dijo, no lo había pensado. O sea, decir que uno hace algo porque le gusta, o sea, vos podés andar en bicicleta porque te gusta, pero si vos sabés que con lo que vos estás haciendo están pagando otros con sus vidas, y hay algo ahí que hay que pensar, hay que pensar. Por lo menos tenés que empezar a pensar por qué no valorás esas vidas con derecho a la vida. ¿Qué tenés en tu perspectiva, digamos, que no podés pensar que hay otras vidas que quieren estar en la vida y que tienen derecho a la vida? O sea, ¿por qué no podés pensar que uno no puede matar a quien quiere estar en la vida? ¿O por qué le pagás a los verdugos para que lo hagan en tu lugar? No, digo que de todas maneras, a mí me pasó hace poco con el campamento que tenía, bueno, hablé adelante de todo, de la situación esta, le digo, bueno, mi hijo es vegetariano, les dije, las quería. Y entonces, bueno, ahí me dijeron, bueno, decime qué marca, qué come, cómo, y nos ocupamos nosotras. Yo digo, de todas maneras está bueno que haya alguien que sea distinto y no que sea todo uniforme, porque podría no haberlo mandado, pero iba a hacer todo lo mismo. O sea, yo digo, le voy a hacer perder esto con sus compañeros, que haya alguien que haga algo distinto. A lo mejor en algún punto le toca a alguien la pregunta, o por qué vos, Camilo, comés que ya lo tengo readoctrinado. Ella sabe qué contestar, digamos, pero bueno, está eso, no sé, son elecciones también que uno hace, o no vas o vas con esta particularidad y la explicás como podés. Ahora, la escuela se resiste a cuestionar. Ya te digo, esto fue una charla con la directora de la Integral. Pero que haya alguien que hace algo distinto del resto también es... Y decir, se resisten a cuestionar. Me dice, esto habría que plantearlo, dice en la comisión de bla, bla, bla. Pero bueno, es alguien que recepcionó, por lo menos que no dijo acá, ¿viste? Porque la otra es, digamos, él lo dice la ley, como dijo aquella. Claro. O sea, te estoy hablando de alguien permeable. Entonces, bueno, hay que pronunciarse. Tal cual. Y bueno, si pensamos en consumos contemporáneos, uno de los elementos centrales es la comida y el otro, la textil. Fundamental. Y ahí aparecen otras imágenes.
tremendas. Bueno, acá se pudo ver un cambio. Sí, yo por lo menos hace un tiempo había visto, o sea, cuando yo era más jovencita, digamos, que se usaban mucho esos tapados así de piel de animal, qué sé yo, y después como que hubo una, no sé si fue una conciencia o qué pasó, que ya no vi tanto tapado así. Y claro, en algún momento te otorgaba estatus. Sí, exactamente. Y ahora es repudio. O sea, alguien que usa un tapado de animales es como que es repudiado. Así que, digamos, en ese caso la visión cambió. Sí, el otro día repudiaron a uno de la moda, no sé, en la semana de la moda. Sí, me encantó, porque, digamos, toda esa gente tan fatua y que está ahí como momia y nadie les dice nada y los repudiaron y estaba así como, muy bien. ¿Se llegará a otra parte de la textil también? Bueno, ahí está la otra cuestión. El cuero, la lana, todavía el no llegó al mismo grado de... Exacto, de conciencia, claro, ni de conciencia. Probablemente porque es la franja, digamos, porque acá tenías el zorro, todos animales que uno podría decir como exóticos. Acá lo que tenemos, la franja gris de los innombrables, de los invisibilizados, son, ya sabemos, vaca, cerdo, oveja, gallina. Son es la gran franja gris. Después defendemos al león, que no te ponga un tapado de esto que tenían manchas, que ¿cómo era que se llamaba? Leopardo, todas las cosas más excéntricas que se te puedan ocurrir. Las plumas. Pero lo que está en el medio es la masa gris. Sí, los pelos también. Sí, bien. Bueno, y esta imagen sobre todo me interesa que retengan un poco el eslogan, que un zapato ofrece mucho más que solo caminar. Es una publicidad. ¿Para qué cosa? ¿Para qué otra cosa querés un zapato? Bueno, ahí vamos a la... Totalmente. Algo que pueda caminar. Ah, sí. Una cosa no es el taco. Bien, y ahí vamos... Uy. Es un arma, porque si te atacas... ¿Cómo se...? Le dirás Claro. En ese sentido. No, bien. Eso, ¿se acuerdan que la vez pasada yo les hablé, les comentaba que Pierre Bourdieu dice que todo tema, ya sea macro, ya sea microscópico, es objeto y puede ser objeto de una investigación social. Y habla de la ropa y de los zapatos de taco alto de las secretarias. Y él lo ve como una forma, por supuesto, de dominación masculina. La dominación masculina, tal cual. O sea, no puede caminar con esos zapatos, termina destrozada. Pero en Estados Unidos, en cierto momento, no sé ahora cómo será, qué sé yo, pero en las grandes corporaciones todas tenían que portar esos zapatos. En Inglaterra una mujer le hizo juicio a la empresa porque la obligaban a estar, no sé, 8 horas con un taco en el uniforme. Y lo ganó. Apelando a esto. O sea, es una cuestión de salud también. Tengo que estar 8 horas parada y... Tal cual. Claro, pero una imposición, corporal, claro. Sí, es estar incómoda, estar ahí. Sí. Así que bueno, entonces el calzado y el vestido forman parte de los bienes de consumo que reafirman nuestra identidad, dicen los autores. Roland Barthes explica que se conforma un sistema de la moda, un sistema que es el de la moda, que en él no es el objeto, es el nombre el que provoca el deseo. No es el sueño, es el sentido el que lo hace vender. Esa frase me parece súper... Claro, exactamente. Es la identificación que uno hace o la proyección que uno hace sobre las cosas que usa. No son las cosas en sí. Por eso un zapato es mucho más que caminar, decía. O sea que no es solo algo que uso para estar calzado, sino que evoca otras imágenes que son sociales, culturales. Bueno, como decíamos antes, la cuestión de las pieles antes otorgaba estatus y eso ha cambiado. Sin embargo, el uso del cuero sigue siendo una industria más que próspera y además, como decíamos antes, cómo a veces se asocian ideas como estas de la salud y la belleza que están tan enraizadas, digamos, tan vinculadas unas de la otra. Hoy en día sigue pensándose que para que sea un zapato de buena calidad tiene que ser de cuero. Es fundamental. Pero bueno, hay una
dimensión que es la significancia social del calzado. Y ahí tenemos una autora muy interesante que es Valerie Steele, que explica que los zapatos siguen siendo los objetos predilectos vinculados a la belleza y a la sofisticación, especialmente femenina. Permiten comunicar aspectos de la sexualidad, el estatus social y la sensibilidad estética de los individuos. Así que bueno, hay, como decíamos, este sistema de representaciones que dice, para que un calzado sea bueno, de buena calidad y no te haga mal al pie, tiene que ser de cuero. Pero además, si vos querés ser una femme fatal, una mujer independiente, claro. Pero bueno, la ven, ¿por qué hay gente, como decíamos, a nadie le puede resultar cómodo un estileto? Pero ¿por qué hay una industria tan próspera? Porque vende esa imagen. Una mujer, digamos, una femme fatal usa... Y encima, asociaciones... que dicen la mujer empoderada, la mujer independiente, dueña de sí misma, usa estas cosas. Cuando en realidad es una mujer atada al consumo y atada a los estereotipos actuales de belleza y demás. Es lo menos independiente que existe. Es como decir, no podés salir corriendo. No. Salir corriendo de ningún lado. No. Con eso Sí, quedás ahí clavado. Siguiendo a una nutricionista que no es pesocentrista y tiene toda una idea muy, me parece, innovadora acerca de esta cuestión de la estética y la fuerza que hay sobre los cuerpos que tienen que ser delgados. Y ella decía que es una forma de dominación actual, es decir, las mujeres empezaron a ocupar poder, lugares de poder, se liberaron, pueden votar esto o el otro, pero ahora aparece esta cuestión y dice, ninguna mujer puede llegar a ser presidenta contando cuántas almendras tiene que comer y mirando esto y el otro y cada detalle. Es como algo que te saca la energía para vos poder dedicarte a lo que realmente importa, que es la cosa que te gustan en la vida y eso. Sí, sí. Y quedás atado ahí a eso. Sí, totalmente. Después, bueno, vamos a profundizar un poquito más en el género, pero hay una autora que no incorporé acá, Angela McRobbie, que habla de que esta época es la época del posfeminismo en las cuestiones, obviamente en los medios de comunicación. Dice, es la idea de que el feminismo tradicional le quitó a las mujeres la posibilidad de ser independientes, autónomas y demás, pero a su vez ser bellas, y bueno, en ese amasijo, digamos, en esa construcción... Sí, embarraron la cancha. Claro, dice, es una mascarada feminista, porque lo que te vende el sistema es bueno, de hecho, la película más taquillera de los últimos tiempos es Barbie, que se buscó la vuelta como para hacer una Barbie no atada al patriarcado. Yo no la vi, acá disculpen. Tenemos uno que la vio, que puede hablar, que habla de sí parte. Pero bueno, pensar que el ícono de la mujer atada al mercado de consumo fue la Barbie, digamos, estéticamente prácticamente anoréxica, digamos, en sus orígenes. Después aparecieron las otras Barbie, qué sé yo, como para la diversidad, entre comillas. Pero bueno, pensar que ese puede ser el ícono de un movimiento de vanguardia, digamos, de repensar otras prácticas, es esto. Es decir, en realidad no nos damos cuenta que lo que el sistema nos vende es que la mujer tiene que ser autónoma y demás. ¿Pero qué implica eso? Implica trabajar el doble, no descuidar tampoco las actividades del hogar, porque es como ser la dueña de tu propia vida en tu casa y fuera de tu casa. Y después además tenerte que ir a depilarte la ceja, a hacerte todos los tratamientos estéticos posibles y además hacer una dieta que no te engorde. Bueno, es en realidad atar a la mujer justamente a este sistema de consumo y bueno, y a que cuadre con cierta imagen. Así que bueno, me parece súper interesante que habla de esto, del posfeminismo y de una mascarada feminista donde en realidad la mujer no se libera de ninguna manera, queda atada a la dieta y a este circuito de consumo. Y gastando fortuna. Sí. Restrepo, que es un autor muy lindo, un psicoanalista colombiano muy lindo, Luis Restrepo, ¿es cierto? Sí. Decía... ¿te acordás? Me desapareció Restrepo, bueno. ¿Tenés la fotocopia? Y planteaba eso, que en realidad, ¿se acuerdan que yo la semana pasada les decía que
esto que hay un textito por ahí, que se lo puedo pasar también, que esto que la familia tal cual la conocemos nosotros, no está inscrita en ninguna naturaleza desde ya, es una configuración social valorada, como dice Pierre Bourdieu, y que si ya nos fuéramos nomás a 1900, la familia sería otra cosa, algo extraño para nosotros. Por eso que yo les decía que esta condición de la pareja en el centro es totalmente contemporánea, de los 50 para acá prácticamente. Entonces lo que dice también Restrepo es que los hijos son un aditamento más en esa unidad de consumo. O sea, los hijos también son un consumo. Entonces tenés que tener unos hijos así, unos hijos asá, unos hijos que les vaya bien, que triunfen. O sea, lo que dice Restrepo es que esta familia contemporánea, una pareja y ser tu amigo, ser tu amante, ser exitosos económicamente, tener unos hijos divinos que vayan por la vida como no sé qué, todo revienta porque es insostenible por todos lados, porque en realidad lo que hay ahí es un aplastamiento directamente, ¿no? Cuando la cosa se presenta, cuando la familia es considerada eso, ¿no? Como un lugar que tiene que ser exhibido como un lugar exitoso, de todos sus miembros, de todos sus miembros. Entonces él dice que los hijos son otro consumo más en la contemporaneidad, en términos generales, ¿no? En este tipo de gente que lo ve con esas que veíamos de las tarjetas de crédito, y bueno, todos comprando, y la felicidad y todo eso, y los niños también diciendo, ahora puedo esto, y comprar no sé qué cosa. Sí. Bueno, no Tal sé. cual. Bueno, y el sistema de la moda, yo lo que iba a plantear es que no aplica solo a objetos, no había pensado en los hijos, pero también ahora tenemos una imagen tremenda. ¿Qué vemos ahí? Aplica a seres sintientes. Dos esclavitos de raza. Claro, porque se ponen de moda estos consumos también. Sabemos que Habiendo tantos que necesitan nuestro cariño, tal cual. Se producen en los criaderos, se venden por sumas millonarias, una manipulación genética que explota el sufrimiento de los animales, bueno, ni hablar de las perras reproductoras, pero... Y dejan un tendal porque los que zoonosis, Claro, y además el sufrimiento que provocan en estos mismos animales, porque esa manipulación genética siempre trae problemas, por ejemplo, los bulldog con la respiración, o sea... ¿viste esos que son todos que parecen sí, justos? tal cual. Bueno, mis compañeros pueden hablar mucho más porque ellos han rescatado muchas perras que han sido explotadas de esa manera y es tremendo. Pero Zapata es una que me está dando el pie, es una sí, que también son de esto. A mí algunos me dan más tristeza que otros, porque algunas explotaciones son más brutales que otras en cuanto a la manipulación. Entonces estos, por ejemplo, que desde el vamos no pueden respirar, y esta que yo llamé Zapata era una Sharpei, esos que tienen la cara toda que tiene la arrugada. Y de entrada, bueno, yo ya pasó nomás 45 días conmigo, ¿no? La hicieron parir hasta el cansancio y fue arrojada con unos tumores tremendos. Y lo que me decía el veterinario es que esa raza, eso que se llama raza, que es manipulación genética y explotación, ya vienen entumoradas desde el vamos también. O sea, ya tienen un destino, no sé por qué, ecuaciones genéticas, de tumores por todos lados. O sea, es como que la explotación no termina nunca, pero tanto, digamos, a la hora de reproducir, de violarlas, de etcétera, etcétera, de todos los pequeños que quedan en el camino, porque los que no salen a gusto y proporcione del cliente, ahí mismo van a parar a la basura. Todo eso hay detrás de la raza, y los que llegan, ya te digo, que tienen un destino también de problema para respirar, o sea, trae seres sufrientes de cualquier manera. Bueno, o sea, en nombre de la todo moda. porque por lucro y por fatuidad. Por moda, porque te da cierto estatus tener... Por consumo de cuerpos. Exactamente. Más cuerpos. con una vaca. Ninguna. Cuerpos sin consumo.
Bueno, y después nos quedaría género. No sé si quieren que hagamos un corte acá y ya después tomamos el tercer eje. Pensé en algo, discúlpame, no, que me sí, dijo sí. una vez alguien, en ese momento dando clase, y yo siempre he cruzado, siempre están presentes los animales y todo, y alguien me dijo, nunca había pensado en esto. Alguien que una vez compró un animal. Me dice, nunca había pensado en esto. Y sí, desde el momento en que hay compra-venta de cuerpos ajenos, tenemos sufrimiento y explotación. Ahora es llamativo porque sensibiliza más en estos casos y no vuelvo a lo mismo. Los otros Sí, están escondidillos. Los otros están Lo escondidillos. que estabas describiendo recién era lo mismo, que peor que le puede ocurrir puertas adentro a una vaca. Sí, totalmente. Manipulaciones también genéticas. Bueno, las violan. Tal cual lo que describió, o sea, yo Es lo mismo. miraba la imagen, la le digo, industria esconde todo eso. pero claro. Estos salen al mercado así y también te están escondiendo. Estos también esconden, ¿eh? ¿Y con qué laburan? Laburan con la simpleza, con la llanura de la gente, como lees, por ejemplo, cuando estamos en las redes y eso, alguien que dice, yo con mi plata hago lo que quiero. No, cada uno tiene derecho con su plata. Mirá, ¿Te acordás vos la le estás protección? diciendo, ahí hay un ser sufriente y alguien con un cerebro absolutamente tomado por el consumo, dice, con mi plata hago lo que ¿No te quiero. acordás una proteccionista buena, una señora buena que nosotras planteábamos esto, basta de raza? Sí. Y ella dijo, y pobrecito, ¿qué culpa tienen los perritos de raza? Como si quisiéramos exterminar a todos los perros. Claro, por eso te digo, No. o sea, Decía, bueno, pobrecito. hay que... Hay otra idea ahí asociada a lo que está diciendo Mechi de consumo, que una palabra con la que nosotros renegamos mucho, que tiene que ver con los animales domésticos, animales urbanos, que es la noción de mascota. Que precisamente la noción de mascota es una noción que constituye la corporalidad ajena como un objeto de consumo desde una construcción de una frontera específica en la cual... Inferioridad. No, pero fue inferiorizado a uno, pero en cierto sentido hace esta cuestión, lo separás del resto. Pero lo separás como objeto de consumo. O sea, no lo separás como un sujeto autónomo, sino lo separás como objeto de consumo. Ese es un objeto de consumo al cual seguramente capaz que lo quieran y todo eso, Sí, digamos, pero en lo cierto cuidan, sentido ese derecho a ser querido al que acceden, que le damos nosotros, ¿no? En ese sentido acceder en su condición de objeto. Con ciertas características. Sí. Es como cuando la gente, yo me imagino esto como medio como la esclavitud, que hoy ya no hay, no, obviamente hay en menor medida, pasa mucho con la servidumbre, digamos que obviamente hoy por hoy la servidumbre de otro es más es ilegal, pero digamos, esta cosa de yo a la chica que me ayuda en casa la quiero y le doy la cosa que me sobra, en cierto sentido, y también aparece una idea de una inferiorización de otro al servicio del consumo propio y del derecho propio al dominio, digamos. Sí, a mí se me viene una imagen histórica tremenda. Boy, el negrito, el que el patrón, el amo de la hacienda, violaba por supuesto a todas las esclavas, y por ahí había alguna que le tenía más afecto y tenía su pequeño crío, y ese tenía algunos privilegios y tal. La palabra mascota es una palabra muy fea en el sentido de que significa fetiche de la suerte. Pero volvemos a lo mismo, o sea, dicha de la mañana a la noche en los medios, en la publicidad. Algunos no, yo he notado que hay cierto movimiento en algunas marcas donde eluden la palabra mascota, se ve que hay las menos. Pero la palabra mascota es una palabra que está condicionando una relación con un otro, ¿cierto? Que le estás poniendo, es como dice Guille, ¿no? Lo trajimos para este lado de la frontera, pero al mismo tiempo lo tenemos ahí. Y lo mismo al revés con las personas cuando decís el dueño de... ¿Quién es el dueño de este lugar? Y decimos la inversa. Claro. Algunos veterinarios han empezado, porque el veterinario no es alguien que tenga... justamente, ¿no? Una conciencia antiespecista. Entonces, algunos han empezado a decir tutor, para eludir la palabra dueño, porque si vos sos dueño de la cosa, o sos el amo del esclavo. Tutor. Les da pánico decir familiar. Sí. ¿Tiene familiar? Sí, eso sería lo Les da pánico decir familiar. No, y porque eso te llevaría al plano ya de la multiespecie, la familia multiespecie. La mascota como un fetiche de la suerte, viste, en los yankees sobre todo lo explotan mucho en los equipos estos del fútbol americano.
tienen sus mascotas, que es un... Tal cual. Es un fetiche. Tonto vestido de perro. Claro. Es verdad. Claro. Faltaba para trabajar en esta clase, tiene que ver con el género. Tomamos la definición de Butler, que nos plantea que el género no es esencia, sino acción. Supone repeticiones ritualizadas de convenciones que reafirman ideales en torno a lo femenino y a lo masculino, y sobre esos ideales se sostienen las relaciones sociales. Ella los llama a eso logros performativos que reclaman el lugar de la naturaleza o el lugar de la necesidad simbólica. En cada contexto histórico, a través de discursos, prácticas, se delimita lo que es propio para cada sexo, despliegan en prácticas individuales y colectivas, generan procesos subjetivos y materiales en las sociedades, pero se asientan en una retórica de la naturalización y la normalidad. O sea, esto ya me parece que todos hemos analizado, ya venimos, las ciencias sociales han incorporado la cuestión de género como una preocupación hace varios años, así que estamos familiarizados con esto. Con las representaciones acerca de lo femenino y lo masculino, que son históricas, que no son naturales, sino que son una construcción como todo lo que venimos planteando. Esos trabajos han analizado esas representaciones en torno a lo femenino y a lo masculino que históricamente funcionaron como configuraciones opuestas, sobre todo a partir de la modernidad y el triunfo de la moral burguesa. Entonces, la asociación que se hace de lo femenino y lo masculino como opuesto adjudicó cualidades a lo femenino y a lo masculino. Por ejemplo, la fuerza, lo activo, la racionalidad y la protección al universo de lo masculino, mientras que la debilidad, la pasividad, la emocionalidad y el cuidado al universo de lo femenino. Por supuesto, el ámbito de lo público es preponderantemente masculino, es para los hombres, y lo doméstico para las mujeres. O sea, esas fueron las asociaciones históricas que se delimitaron, como decimos, tampoco son naturales. En realidad son bien modernas, desde el triunfo de la moral burguesa, porque pensemos, la Edad Media, los campesinos, o sea, decir, no, vos te quedás en la casa y yo salgo, estaban trabajando mujeres, hombres y niños en el campo de la misma manera, no había una determinación de roles de género. Exactamente. Siempre, por supuesto, la mujer mucho más atada, digamos, por la cuestión de la maternidad y demás, pero bueno, no estaba esta configuración como dicotómica, ¿sí? Esta dualidad que va a aparecer sobre todo en la modernidad. Bien, y una idea que refuerza todos estos ideales y que se piensa que es el inicio de la historia de la humanidad es asociar al hombre con la figura del cazador. Y bueno, y ahí aparecen nuevamente, no sé si veo que están algunos copiando, lo dejo un ratito más al... Bueno, miren, esto es supuestamente una serie que aparece ahí. ¿No es cierto? La figura. Y, claro, y no es un hombre cualquiera el que se está construyendo, sino que tiene en su expresión y todo, digamos, esa cara, claro, todas las cualidades asociadas a lo masculino. Bien. Y acá tenemos otra cuestión que también después vamos a desarrollar un poquito más. ¿Quién es? Lo conocemos todos. Hay una asociación actual entre hombres considerados, digamos, también masculinos, o sea, que refuerzan estas identidades masculinas, deportistas exitosos, que bueno, aparecen en las publicidades justamente lo que decíamos antes, asociadas al consumo y a las cadenas de comida rápida. Sí. El carnismo que le da más fuerza, pero exacto. igual está, son los menos, pero la antítesis, como el tenista este famoso que es vegano, sí, y ganó, bueno. Claro, sí.
si uno se pone a rastrear, muchos de los deportistas que tienen los mayores récords son veganos. Sin embargo, los que son más, digamos, que se proyectan masivamente son estos. No, pero lo que a su vez también, aquel que es vegano, se lo nombra, es decir, este personaje no se lo menciona, si no está consumiendo carne, no se fue. Y siempre en cambio, en el lado de otro, la salud. claro, en cambio en el otro, ¿y cómo puede ser? Exacto, Puede decir, una se particularidad resalta, muy- se pone en evidencia esta cuestión que sigue una alimentación especial, ¿no? Esto, sí, en realidad sigue esa alimentación para, es pensado Exacto. desde el punto de vista de la salud, De la del salud. rendimiento, Ujú. no hay el pensar en el otro, en ese otro que está ahí, sino, a ver, volvemos a esta cuestión de la Tal salud cual. Y aparte de Esta esta asociación. este modelo de que, o sea, el hombre que no está acompañado del carnismo es como es Claro. considerado dentro de la sociedad. Exacto. Claro, En ese bueno. sentido, Ahí vamos. somos la peor parte. Habría que incluir con esta cuestión, de la cuestión de género, esta cuestión de la heteronorma, que uno supone siempre la heterosexualidad del sujeto, digamos. Ujú. En el caso este también hay una especie de carnonorma. Uno supone que la normalidad es como el carno. El vegano es por eso nos ponen a nosotros el circulito al lado cuando vamos a estar a carta. Nos ponen arriba un símbolo de tortura al lado del corazón. Ahora sí ponen la B. La B. al lado del nuestro. Bien, y acá creo que viene la que me voy a meter en un problemón que nos va a doler en el corazón a todos. Sí, ahí está. Lo traigo, yo sé que lo amamos porque gracias a él ganamos Copa América y Mundial. ¿Quién es? El Dibu Martínez, Igual que yo. el arquero. Dibu Martínez es el arquero con el, gracias a él ganamos la Copa América y el Mundial. Amado por las masas, los niños. Bien, ¿por qué está acá el Dibu? Bueno, ¿recuerdan la escena, la primera, la que está de este lado? Cuando fue, ¿alguien se acuerdan? Y el gesto y lo que dijo, a ver, todos nos acordamos. Bueno, salvo los que no han visto. ¿Es el que hacía movimientos pélvicos? Sí. Fue en el partido contra Colombia, me parece, de la Copa América. Que, sí, a ver. Perdón, pero viene un poco de familia también, porque este muchacho tiene un familiar que es TikToker, que es cocinero, Brutal Cocina se llama. Ah, no sabía. Y el tipo este, con el perdón de la expresión, ¿no? Pero el tipo este tiene la costumbre de tirar la comida hacia arriba de la cocina. No sé, tira queso, manteca, no sé qué es lo que tira, es extracto de vaca. Ah, Sí, qué lindo. Ya me cae muy bien el cocinero, que es tremendo. Bueno, en esa escena, que por eso, bueno, la traigo y a propósito y para generar un poco de ruido, él, digamos, le dice al jugador que va a patear el penal, mira que te como, y le hace un gesto así, haciéndose el canchero. Y después que le ataja el penal, hace el gesto pélvico como de copulación, emulando. Es muy... Y después, exacto, y después se convierte en el rostro de Mostaza y dice, hermana, agarra la hamburguesa, hermana, mira que te como, y se come la hamburguesa. O sea, esto para que nos cierre, como esto lo tenemos naturalizado, primero el hombre y la asociación de la masculinidad y de la, digamos, la sexualidad asociada justamente al sometimiento del otro. Claro, yo te iba a decir, es la violación. Exacto, es la violación. En el fútbol eso Es constante. Los cánticos, todo es constante. Exactamente. Después las feministas lo aman porque él dice que va a terapia y el terapeuta, como esta feminista, ¿cómo es que se llama? La Feijó, esa. Dice, ay, es rompe el estereotipo masculino porque dice que va hace terapia. Falsa feminista, carnata. Estereotipo. Feminista carnata, Pero falsa hasta feminista. homofóbica. Hasta homofóbica el asunto, digamos. Claro. Porque en este caso, ponerle que sea carnaca, que lo cual es masivo. Claro. En este caso está reivindicando un tipo que reivindica la violación. Falsa feminista, hay que Pero desenmascarar. esto ha pasado también cuando murió Maradona, que decía que ahora el feminismo blanco que critica a Maradona.
como diciendo... Feminismo blanco. Lo que es patético, digamos, es la falta de honestidad intelectual. Cuando alguien te cae bien, hace cualquier cosa para reivindicar lo que venga. Sí, O sea, es un asco eso. Pero Bien. sí, pero yo de eso sí lo creo. El feminismo carnaca es falso feminismo porque admite la opresión de otros cuerpos, porque piensa con la misma cabeza que los opresores, que en realidad les hace el aguante. Esa es la pura verdad. La feminista carnaca es una falsa feminista y le hace el aguante al patriarcado siempre, subrepticiamente. Entonces se arrinconan en ciertos lugares diciendo ser feminista es no sé qué, o todas falsedades, como qué sé yo, asentar en ciertos lugares que son sumamente obvios, como la cuestión, digamos, de la interrupción del ¿cómo es? El aborto, la cuestión de, claro, si no me salía, defender, por supuesto, derechos de los colectivos a los que no pertenece, etcétera, etcétera. Estoy refiriéndome a LGTBQ, etcétera, etcétera. Pero luego, a la hora, digamos, de lo concreto, de lo real, de lo vital, es una opresora. Entonces, una falsa feminista. O sea, yo creo que no podés estar... parándote en ese lugar de falsedad. Yo creo que si es tu reivindicaciones, cuando las reivindicaciones no atraviesan constitutivamente a alguien, son falsedades. O sea, si vos decís que sos feminista y después vas a salir a comprarle la carnita y el asadito al jefe y lo aguantás y decís, ay, no tengo tiempo para estudiar porque le gusta mirar series conmigo, y te quieres sentar ahí, sos una falsa feminista. Y si no, Carnaca es falsa feminista porque admite la opresión de otros, claro, si sencillamente por eso. Yo me acuerdo, Camilo, mi nene, que hace un año y medio, 2 años, me dice, los reyes no existen. Los reyes no existen. Y no, Papá Noel no existe. Y yo le decía, y vos imaginate un gordo entrando por una chimenea. ¿Qué pensás? No. Y entonces ahí dijo, y entonces el ratón, esto como que cayeron en claro, todos así. Van asociando. Fue una asociación. Y eso es lo que uno piensa o sea, asociemos. Vayamos más allá de... O sea, no podés defender o no podemos luchar contra ciertas opresiones y las otras hacerte las que no es. O sea, yo creo que cada uno y cada quien se para en sus luchas, si es militante, si es activista, en ese lugar, digamos, donde está más profunda su sensibilidad. Pero nosotros que somos antiespecistas no vamos a ir a defender el patriarcado. No sé si me estoy dando a entender. Quiero decir que esto que acabas de decir, Nati, es en dominó. Si uno lucha en contra de las opresiones, son todas las opresiones, no es la que a mí me conviene y la que para tener un carguito, un lugarcito, para hacerme ver y para aparecer en las redes diciendo no sé qué. Y más con el nivel de conocimiento que hoy tenemos. Más con el nivel o sea, porque vos podés decir, bueno, qué sé yo, en los 50, en los 60, a lo mejor sí, podés darle lugar a la inocencia o que no se sabía pero hoy ya no, la información está más claro, Bien, y ahí tenemos también otra imagen del macho argento, las jineteadas, como más bueno, que ya sabemos todo lo que implican. Bien, entonces acá para poder pensar entonces la cuestión de género, cómo se cruza la desigualdad de género y el especismo, tenemos a Carol Adams. Dice que la desigualdad de especie que proclama el consumo de carne, en teoría, al decir que en teoría eran los hombres los que obtenían la carne, era un producto económico valioso, aquellos que controlaban ese producto alcanzaban el poder. Entonces el estatus de la mujer es inversamente proporcional a la importancia social de la carne. Tanto ella como otros autores han expuesto cómo la violencia especista y la violencia de género se encuentran fuertemente conectadas. Se explota a mujeres y animales no humanos para fines reproductivos, sexuales, ocio, entretenimiento y también de forma instrumental. También se ejerce violencia simbólica a través del lenguaje, que es usado de forma sexista y especista.
Y exactamente, eso produce las desigualdades que vemos en los micromachismos, como dice la compañera. Y bueno, entre otros comportamientos dentro del sistema patriarcal, comportamientos masculinos que son aprendidos, que como venimos diciendo no son naturales. Chao, nos vemos. Se encuentran las actividades deportivas y o recreativas en las que el hombre somete a los animales, las corridas de toros, el rodeo mexicano, bueno, nuestras jineteadas tremendas, que bueno, como ya hemos referido, reclaman el lugar de la tradición cuando sabemos que son construcciones muy, muy recientes y contemporáneas. Las carreras de gallos. Exacto. Sí, una infinidad de prácticas, digamos. Infinitas las prácticas. A mí siempre, cuando se ha generado, digamos, toda la cuestión con los galgos y los galgueros salían en las redes, y a mí hay una figura que siempre se me viene, que es el yo soy maltratandi, el derecho a maltratar de la Edad Media, ¿no? Del feudalismo. El señor tenía el derecho a maltratar, el dios maltratandi. Yo digo, esta gente reivindica el derecho a maltratar. Es insólito. Sí, tenemos derecho. Claro. Después dicen que no maltratan. Pero eso es increíble. Es increíble que se reclame el derecho a maltratar. Y un derecho legitimado en el pasado, en un pasado inventado. En esa tradición que en realidad es una invención. Porque ni los gauchos, digamos, estaban en el siglo XIX haciendo jineteada. No crean que, ni tampoco eso es la Argentina, digamos, es el modelo. Es una invención justamente muy reciente. Así que, bueno, y la otra cuestión es el alto consumo de carne, que está sustentado en una superstición, que es que la carne da fuerte y los hombres la necesitan. Esa idea se refuerza con imágenes de deportistas, como vimos, como luchadores, boxeadores, bueno, y estos futbolistas. O también en Estados Unidos impresionante los íconos, digamos, del fútbol americano. También, exactamente. Digamos, de esa manera se refuerza esta idea. Y quienes deciden abstenerse de comer carnes, que los consideran, vamos a decirlo bien, afeminados, para no decir otras cosas, tal cual. Quiero decir chiste siempre improcedente totalmente. No, pero las cosas que dicen en las redes. ¿Sos vegano? Carne por el ano. Ah, sí. Pero vegetal. Tremendo. Claro, eso sí, la realidad es esa. En serio, eso leído en las redes. Así que la masculinidad y, digamos, el consumo de carne están absolutamente asociados. Y bueno, algo que ya mencionábamos, Adam habla de esto, dice, si tuviera, digamos, $1 por la cantidad de veces que me dijo una mujer, yo me haría vegetariana, pero mi marido necesita comer carne, y se tendría, digamos, acumulado miles. Claro, porque confluyen de esta manera representaciones que asocian la masculinidad al consumo de carne, y que las encargadas de las tareas de cuidado somos nosotras. Si no atendemos las necesidades masculinas, fracasamos en las expectativas del rol que hemos asumido. Si yo no me equivoco, Mechi, hay un video que circuló bastante, que es una publicidad de los 70 en Argentina, de manteca. Sí, yo te lo pensaba mostrar. ¿De la manicadora? No sé, de manteca, llega la mujer y dice, ay, me quedé sin manteca. Sí, entonces le pone margarina a los fideos. Sí, y llega el marido, que es un setentista, parece Bombita Rodríguez. Sí, igual, con los bigotitos. Y dice, no se dio cuenta, le deja el plato. Y en un momento el tipo le tira el plato y le pega con el plato en la cabeza. Sí. Y la publicidad dice, la margarina no es manteca, la manteca es zanco. Claro. Esa es la publicidad. Claro. Hay que verla, es paradigma esa publicidad. Le da con el plato en la cabeza. Y ella sí. O sea, claro, completamente normalizado. Claro. Y es de los 70, no es de hace 200 años, es de los 70. Claro. Lo que pasa es que el mundo de los 70 ahora es como si hubiese pasado 200 años. Y sí. Sí, se aceleró, se han acelerado los años de una manera hippie.
en programas veganos, populares, como por ejemplo el de Tinelli, donde teníamos, por ejemplo, en un jurado de baile a mujeres como Moria Kazan, que son, no sé, embajadoras de los derechos de las mujeres, cuando en los 70 o en los 60 se dejaban manosear por... Claro. Se tumbaban todos actores tragicómicos que conocían. Y vos decís, ese doble discurso de, a ver, me lo está diciendo una mujer que básicamente era, no sé, vedette, actriz, ponele, y o sea, todo lo que lograste, lo lograste a costa de... Sí, de prostituir. Claro, objetizar tu cuerpo, digamos, de alguna forma. Bueno, pero ahí está tu derecho a saber qué querés consumir y qué no querés consumir, y qué querés aceptar de la realidad que te ofrecen los medios de comunicación y qué no. Exacto. Pero en realidad todo es un doble discurso. Por ejemplo, antes cuando vos pasaste de la jineteada, yo pensaba, digo, que bueno, no sé si va a ser parte digamos, del discurso, pero por ahí lo pienso. Por ahí cuando vemos, no sé, en una esquina un nene pidiendo, o vendiendo turrones, o vendiendo un pan con el papá o la mamá, o capaz que, no sé, vendiendo curitas solo, y hablamos de explotación infantil, cuando en otras épocas, no sé, gente de pueblo, gente de campo, los nenes tienen 10 años, 11 años y ya saben manejar una chata, y no sé, y trabajar en el campo, y ayudan a la familia, y eso no es visto como explotación infantil o como trabajo infantil. Entonces digo, a veces también uno, está bueno esto que hablábamos con Guillermo de poder, de construir un montón de cosas que decimos, pero que por otra parte, o sea, sí, totalmente. Y no contemplamos eso que... Sí, y bueno, está bueno lo que traes porque lo que decíamos al principio, o sea, es un sistema fundado en infinitas capas de discursos, de representaciones, de imágenes, que en definitiva, bueno, la idea es ir desandando, desnaturalizando, para darnos cuenta que no es solo la explotación, digamos, pensamos desde el antiespecismo, no solo la explotación animal, que es el centro, en definitiva es la explotación, es el sufrimiento también humano o digamos de todos los animales, exactamente. Y que bueno, es micro, es macro y es lo uno y lo otro. Sí. Nosotros siempre apuntamos a las proteccionistas porque es un campo fértil para que entiendan, hagan la conexión con las demás especies. Por la sensibilidad. Por la sensibilidad que ponen en eso, entonces uno considera que pueden llegar a entender mucho más fácilmente, entonces... Claro. Tal cual. Empezamos, bueno, es como que los animales que comparten familiares son como la puerta de acceso al resto de los animales. Sí, totalmente. Y bueno, esto nos permite pensar, bueno, los lugares que ocupábamos de la manera que, como decía Silvia antes, o sea, qué compramos, qué hacemos, cómo nos posicionamos, porque no se trata solo de dejar, en todo caso, de consumir carne y demás, sino, bueno, el rol que asumimos, cuáles pueden llegar a ser a veces los efectos de un posicionamiento en lo intrafamiliar, porque estamos, digamos, es complejo, pero bueno, hay que asumir. Cuando uno toma conciencia, después, bueno, puede asumir con libertad. Tan complejo como posicionarte en relación a la escuela, porque Claro. pasa por arriba como una topadora, vos decís, no, mira, yo no voy a ir a comprar esa fotocopia porque el contenido de esa fotocopia, para mí, como mínimo, es ofensivo. Claro. Y se lo digo, chao, que me diga algo. Por eso, si supiéramos Claro. el poder que está dentro nuestro, realmente, o sea, eso sería maravilloso, que alguien pudiese concientizar acerca del gran poder que tenemos nosotros. Y bueno, yo no quiero esto, bueno, yo empiezo a reflexionar sobre lo que estoy consumiendo. A ver, leo una etiqueta, ¿qué involucra esto? ¿A quién estoy beneficiando? ¿Quiero esto realmente? Claro. Y por eso es la cosa de reflexionar y el indagar y el cuestionar permanentemente. Por eso y después me- uno sí, elige lo que le Sí. parece, conforme, como decís, Sí. a sus principios, a lo que sea, pero mínimamente eso, saber qué estoy haciendo con mis acciones. Tal cual. Y en ese saber también, por eso es que por ahí me duele tanto el hecho de que esa superficie que lo transita todo, cuando con tanta frescura
se habla de la vaca, la ganadería y todo, sin siquiera que quien está diciendo eso, está mostrando eso, diga, ¿de quién son estas vacas? ¿De dónde salieron estas vacas? Entonces yo vuelvo a lo del otro día, ¿no? O sea, las vacas, la ganadería, la agricultura en este país es, por supuesto, el sector, la clase dominante. Y la clase dominante es la que domina el Estado, domina el aparato de Estado. Y que luego ha bajado históricamente a través de las instituciones ideológicas, de la escuela por definición. Entonces lo que a mí, digamos, me mortifica es que quien está al frente de un aula ni siquiera pueda dar cuenta de quién está hablando, como que las vacas están en el aire, la ganadería está en el aire. No, está hablando en nombre de, está siendo hablada en nombre de la clase dominante históricamente. Y vos me decís, ¿por qué hablas de clase dominante? Porque la hay. ¿Por qué la hay? El otro día yo cuando veía este análisis, vos decís, ¿pero dónde? ¿Dónde está? Yo soy libre, yo soy libre. Volvemos a todo lo que charlamos al principio. O sea, este mundo de representaciones o lo ideológico son las representaciones, o en todo caso es, la ideología viene de arriba abajo. Luego que uno, y que las masas la asumamos como lo normal, lo natural, etcétera, luego que, te estoy hablando en unos términos muy duros, luego los amansamos, pero donde los oprimidos pensamos con la cabeza del opresor. O sea, ¿por qué la maestra habla de la ganadería? La pregunta era, que yo hacía, y que hacíamos en las otras intervenciones, ¿para quién trabaja la escuela? ¿Por qué hay temas que son tabú? ¿A quién va a ofender esta mujer si habla de esto que yo le estoy diciendo? ¿A quién le teme tanto? Bueno, esas son las preguntas constantes, ¿no? Pero hay algo peor todavía, a mi criterio, en la cabeza en general esa. Pienso en todo esto que ustedes dijeron en estas dos clases, que es operar sobre una idea que tiene que ver con esto que decía antes de borrar la frontera del otro, que es la ausencia de noción de sistema. El sistema de representaciones, el sistema ideológico y todo eso. Porque pienso en esto, yo digo, voy a, ya que me dijeron que vi Barbie, ya que me mandaron al frente, voy a decir, la película Barbie opera de una gran propaganda ideológica, digamos, por supuesto, porque propaganda ideológica de reafirmación del sentido común. Hoy cuando digo reafirmación del sentido común estoy hablando de reafirmación de las representaciones dominantes, en el sentido de que la moraleja, voy a spoilear un poco, si no la vieron, olvídense lo que voy a decir, no escuchen. La moraleja de la película es que cada uno siente independientemente, ¿no? Cada uno es un sujeto en sí mismo que tiene que sentir. La libertad está en el sentir, en el puro sentir, sin nociones. En el aire. Sí, yo siento, ¿no? Esa idea. El ser uno mismo. Ser uno mismo, esa idea, ser uno mismo. Claro. Y en ese sentido yo pienso que cuando nosotros trabajamos con esa idea, que borramos la frontera de que hay un sistema ideológico, lo que aparece ante nuestro ojo es lo que hay que enunciar. Entonces, ¿qué hay? Hay ganadería. Y eso se convierte, en vez de, como parte de un sistema de dominación histórica, se convierte en un factor de lo dado. Y eso no se cuestiona. Precisamente, poner en consideración, y ese es el sentido un poco del curso, poner en consideración las dimensiones sistémicas que constituyen nuestro sistema de representaciones, evidenciar que eso que aparece como dado, en realidad es una operación ideológica al servicio de ciertos intereses, ¿no? Que en este caso son de la clase dominante, que en ciertos casos también hay que pensar la propia humanidad como un sistema de intereses, ¿no? Porque no es solamente esto, digamos, yo creo que, e inclusive, también esto que hablamos recién con los chicos, la forma en la que la escuela construye, por ejemplo, ha construido los dispositivos de inclusión en el sentido de borrar la diferencia, decir, todos somos diferentes, que en definitiva es vaciar, poner la diferencia en un término como particulares ideas individuales, en vez de pensar que hay un sistema, esa diferencia, que constituye esa diferencia como materia de dominación. ¿Qué quiero decir con esto? No es ser hombre y ser mujer, por ejemplo, no es una mera diferencia, sino que detrás de esa diferencia se construyen relaciones de dominación. Exactamente. En ese sentido estoy pensando, ¿no? Entonces pienso que lo que pasa muchas veces, lo peor del sistema educativo, es que ha borrado la noción de sistema, y como borra la noción de sistema, naturaliza lo dado, y no lo puede cuestionar. Pero es una operación, por supuesto, al servicio de las clases dominantes.
Exactamente. Por eso en este curso tratamos de hacer la operación contraria. Bueno, en esta clase entonces vimos estos 3 ejes, los discursos y representaciones que refuerzan también discursos y prácticas especistas, y la idea de desmontarlos nos permite comprender mejor entonces la realidad social, esta tremenda realidad social, y tomar conciencia. La idea es eso, tomar conciencia de nuestros propios hábitos, prácticas y elecciones, y bueno, y poder elegir entonces con un margen un poquito más grande de libertad de las que teníamos antes de tomar conciencia de estas cuestiones.